Es una Argentina que a medida que pasa el tiempo, yo creo que es menos hospitalaria. Y déjeme explicárselo cómo es que lo entiendo de esa manera, porque en definitiva la vida material es cada día más compleja, es cada día más difícil, sin ninguna duda. Y no solo hablamos de las circunstancias de carácter socioeconómico, del desempleo que teje y mucho, en todo caso, la precarización de ese trabajo, de las dificultades que existen para pagar las cuentas, para llegar a fin de mes. Incluso le diría de la inflación. La inflación obviamente es la suba de los precios de los bienes y servicios de la economía, pero además ¿sabe qué? Es lo que define cuánto vale su salario a la hora de intercambiarlo por esos bienes y servicios. En definitiva, si suben esos precios, si suben esos servicios, pero su salario no sube de la misma manera, si nuestro sueldo no empata a esa inflación, en definitiva es ni más ni menos que una reducción de ese salario, nos bajan el sueldo. Y ahí está quizás una de las claves. Es una vida difícil para todos aquellos que tenemos que trabajar para llegar a fin de mes, y que es la inmensa mayoría de los argentinos. Pero además lo que quiero preguntarle en esta noche es si eso no tiene un correlato desde el punto de vista de lo social, de lo emocional, de lo psicológico, si usted quiere incluso de lo espiritual, llámelo como quiera. Si no existe ahí también un sufrimiento que quizás pasa desapercibido, ¿por qué? Bueno, porque no forma parte de los grandes enunciados de los diarios, porque uno no lo ve en las noticias, sino que es un sufrimiento que a veces tiene un carácter relativamente silencioso, y obviamente eso es doblemente alarmante. Lo que quiero plantearle es que a medida que pasa el tiempo, quizás lo más grave es eso, que el tiempo no se detiene, y si aquel que está sufriendo, que yo creo que en este momento hay amplios sectores de nuestra sociedad que están sufriendo, y si esa persona, esa familia, esa persona que busca trabajo, aquel que no le alcanza para llegar a fin de mes o que no tiene en definitiva recursos para alimentar a su familia, si todos aquellos que están pasándola mal, si no pueden reunir los recursos mínimos, lo que quiero preguntarle es ¿cómo hace para defenderse? En definitiva, el devenir del tiempo lo que termina haciendo es que ese sufrimiento sea más y más intenso, y no hay nadie a quien recurrir. Esta es una de las cuestiones centrales. Pero además pienso otra cosa. Dígame si no hay en nuestro país, y seguramente usted conoce muchísimas personas, que cuando las cosas no salen, que cuando la crisis es mucho más palpable, como cuando empezamos a conocer a familiares, amigos, conocidos, cuando nos toca a nosotros y vemos que las cosas no salen bien, no empezamos a culparnos a nosotros mismos. Nos decimos, mira, la verdad que tuve mala suerte, que de alguna manera no he podido lograr aquello que me había prometido hacer, que no fui lo suficientemente competitivo, que no tuve, en todo caso, la capacidad, o que no me formé demasiado, o que no supe ver lo que venía. La pregunta es si, poniéndonos a nosotros como protagonistas de esa crisis, no estamos de alguna manera siendo de algún modo injustos. Es más, le diría que en algunos momentos uno puede pensar y creerle al gobierno cuando nos dice que veníamos de una fiesta y que ahora llegó el momento de pagarla, o también que quizás no estamos o no estuvimos a la altura de las circunstancias. Todo esto lo ha dicho el gobierno en algún momento, y uno se pregunta si hay que creerle al gobierno cuando nos dice esto, si no nos hace sentir culpable y si realmente lo que propone es así o en definitiva no es así. Mire, todo esto me hizo pensar que en la literatura existe un personaje que es célebre, que es alguien que de alguna manera nos puede ayudar a razonar y a repensar esta situación, y que es producto de una obra mundialmente conocida. Mire, le voy a hablar de Arthur Miller, este novelista, pero que es al mismo tiempo un gran dramaturgo, que ha escrito una obra de teatro muy reconocida a lo largo de las últimas décadas, que se llama Muerte de un viajante, o La muerte de un viajante, como quiera decirlo. Y esa obra tiene una función esencial. En esa obra Arthur Miller va a denunciar de una forma feroz qué le pasa a las personas cuando quedan a la deriva, cuando no hay nada, cuando se han comprometido con alguna
misión, entre comillas, cuando tenían un objetivo en la vida, desde el punto de vista de formar parte de un sistema económico, y cuando lo han dado todo, pero llegan al final de esa vida prácticamente sin nada y sobre todo cuando no hay nadie que los respalde. Eso es lo que denuncia Muerte de un viajante. Y en esa obra hay un personaje, que es un hombre de unos 60 años, que se llama, uno podría decirle Willy Loman, así se lo presenta. Willy Loman tiene 60 años, ha trabajado más de 35 años para la misma empresa, es un viajante de comercio. Usted sabe lo que es un viajante de comercio, va de un pueblo a otro, va de una ciudad a otra y van vendiendo cosas, cualquier cosa, porque la idea es vender y de ahí obtener algo de ganancia para poder subsistir. Pueden vender ropa, pueden vender grifería, pueden vender alimentos, cualquier cosa. Willy Loman hacía 35 años que trabajaba para una empresa y era viajante de comercio. Pero en determinado momento se cansó. Claro, había recorrido miles de kilómetros a lo largo de su vida y le dijo a su mujer, porque él estaba casado, le dijo, mira, la verdad, estoy agotado, no quiero más. Voy a ir a la empresa y les voy a decir que me hagan un lugarcito en la oficina. Total, me faltan 2 o 3 años para jubilarme. Bueno, efectivamente eso pasa en la obra. Willy Loman va a la empresa, habla con su jefe y su jefe no solo le niega ese lugar, ese escritorio cerquita del de él para que pasen 2 o 3 años, sino que además lo despide. Lo despide porque dice, mira, tu productividad, tus ventas han caído en los últimos años, por ende te va a reemplazar a alguien que seguramente va a mejorar ese trabajo. Y ahí empezamos a ver, nos metemos por la ventana de esa obra de teatro y nos damos cuenta que la vida de Willy Loman, este hombre que está casado, que tiene 2 hijos, que ya están más que grandes para solventarse a sí mismos, que tenía una hipoteca y justo estaba terminando de pagarla, que casi no le alcanzaba para llegar a fin de mes, bueno, que ese Willy Loman fue despedido y que toda su vida se termina desmoronando. La fotografía es muy clara cuando uno empieza a leer la historia. Willy Loman ha quedado sin trabajo, sus contactos, sus relaciones en el ámbito laboral también se empiezan a desmoronar porque a nadie le interesa a alguien que ya no tiene trabajo, en definitiva. Pero sobre todas las cosas, su vida familiar también es una imagen patente de cómo se va quedando solo. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría pensar, y esto hay indicios en la obra, uno podría pensar que le dedicó demasiado tiempo, en definitiva, a trabajar y poco tiempo a sus hijos, poco tiempo a su mujer, tantos años esforzándose para llegar al final de la vida y prácticamente no tener ninguna compensación. De eso es de lo que habla la obra. Pero sobre todas las cosas, el elemento central que quiero compartir con usted es que la obra nos va a mostrar qué le pasa a una persona cuando queda sin sustento, qué le pasa después de toda una vida de sacrificio cuando aquello que de alguna manera él estimaba que iba a pasar, bueno, queda a mitad de camino. ¿Qué le sucede a alguien cuando pierde las redes de contención, las redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino las verdaderas redes sociales que se terminan deteriorando cuando hay crisis económica, cuando no hay políticas activas, políticas públicas que ayuden a esa conformación? Lo que quiero preguntarle, porque en definitiva es lo que está planteado en la obra, es qué le pasa a aquel que no tiene un Estado detrás y que pertenece a un sector vulnerable de la sociedad, que son todos, que son los chicos, que son los ancianos, que son aquellos que no tienen suficientes recursos en este momento para llegar a fin de mes o que están viendo que se están quedando sin recursos para darle de comer a su familia. Esto está planteado en esta obra. Pero además lo que quiero preguntarle, porque esto también pasa en la obra, Willy Loman empieza a mirar a su alrededor y empieza a darse cuenta que todo le emitía señales y que él no podía reconocerlas. Lo que quiero preguntarle es si no nos pasa lo mismo prácticamente hoy en la Argentina. Si cuando uno empieza a repasar lo que ha pasado prácticamente en las últimas horas, por ejemplo, el dato de inflación que el gobierno termina festejando y que suma casi 56% de inflación en los últimos 12 meses. Cuando uno contrasta eso con ¿qué? Bueno, con el salario mínimo, que ha avanzado apenas 31, 32%. Cuando uno lo contrasta con las jubilaciones, que ha avanzado apenas 35%, lo que descubrís es que el gobierno te está recortando el salario. Si sos un jubilado, te está recortando el ingreso. Si sos alguien que recibe una asignación o que dependés del salario mínimo. Y uno se pregunta si eso no es injusticia.
Pero además hay otras señales que están permanentemente vigentes y tienen que ver con, por ejemplo, lo que va a ser una decisión del gobierno, esto es suspender la moratoria para esa ley que prevé una jubilación para las amas de casa. Las amas de casa que tienen un trabajo que es silenciado, las amas de casa que no tienen una retribución por ese trabajo que es vital para el sistema económico y que incluso desde el punto de vista hasta, si usted quiere, de la economía mismo, son quienes terminan haciendo lo que se llama la reproducción social, es decir, la fuerza de trabajo se está criando en este momento en cada casa de familia y los responsables son los padres, pero mayormente en una sociedad patriarcal como esta son las mujeres. El gobierno no les va a reconocer ese trabajo. Hay muchísimas cuestiones que quiero compartir, la verdad que no tenemos tiempo, pero digo, cada cosa que uno atiende de la realidad prácticamente nos está mostrando este cuadro. Incluso le diría más, hay una situación que en la Argentina se ha agravado y es la desigualdad. Mire, creció 33% la brecha entre aquellos sectores que tienen ingresos más altos en la Argentina y aquellos sectores que tienen ingresos más bajos. Creció en los últimos 3 años 33%. Es una Argentina que ya es más desigual ahora. Pero además, fíjese esto, lo más importante no son los ingresos, sino la riqueza acumulada. El 1% de nuestra población, el 1% de los argentinos, reúne prácticamente el 40% de la riqueza de nuestro país. El 1% reúne el 40%. ¿Y qué pasa con el 50% de nuestra sociedad? Bueno, esos tienen menos del 10% de toda la riqueza que genera nuestro país. Claramente es una Argentina más desigual, es una Argentina que es menos inclusiva, donde la pobreza y la indigencia avanzan y donde el Estado no está cuando tiene que estar. Pero sobre todas las cosas nos encontramos con un gobierno que es indiferente al sufrimiento de los sectores más vulnerables. Y déjeme decirle algo, la indiferencia es ni más ni menos que el voto silencioso a favor de la injusticia.